Este fue el encuentro de Drácula con los hijos de la anarquía. Nunca vi a nadie llegar tan lejos para deshacerse de un cuerpo y ocultarlo. Nos dijeron que no había un cuerpo para buscar. Es lo más denigrante que se le puede hacer a otro ser humano, vivo o muerto. Fue un plan ingenioso el que idearon. Se creyeron muy listos. Y estaban equivocados. Cómo no cometer asesinatos. Upper Darby, Pensilvania, 10 de febrero de 2020, 3 p.m. A principios de febrero de 2020, una persona llamada Dottie Palombo fue a la policía de Upper Darby a reportar la desaparición de su hijo Kit Palombo. Subí las escaleras y un hombre me dijo, ¿puedo ayudarla? Le dije, sí, quiero reportar la desaparición de mi hijo. Me preguntó cuántos años tenía y yo le dije que 36. Te amo. Le dije, pasó algo. No es normal que no me llame. Kit y yo nos hicimos mejores amigos en la guardería. Cuando supe que desapareció, al instante se me revolvió todo el estómago porque en el fondo sabía que él no era así. Jamás preocuparía a su madre de esa manera. Policía de Upper Darby. Supimos que Kit era muy apreciado en la comunidad. Kit vivió toda su vida en el condado de Delaware, Pensilvania. Era un músico talentoso. Tuvo una guitarra de juguete a sus 4 años y un teclado pequeño, varios instrumentos. En realidad, amaba la música. Formó 2 bandas diferentes con 2 grupos distintos de amigos. Gracias a todos por venir. Somos The Return. Kit era un prodigio. Era impresionante lo rápido que movía los dedos. Él era todo un genio. Su madre Dottie me dijo que uno de los accesorios que Kit usaba siempre era una uña de guitarra bañada en oro. Decía, Kit, nunca dejes la música. Con amor, mamá. Y siempre la usaba, siempre la llevaba. Aprendió a tatuar por su cuenta. Y él se volvió muy bueno en eso. Casi todos los amigos con los que creció en el vecindario tienen un tatuaje de Kit. Era un excelente artista desde muy joven, hacía dibujos increíbles y todo eso, retratos, paisajes, cosas creativas y geniales. Calaveras con llamas y humos se veían muy realistas, muy creativas y creo que es un testimonio de su habilidad artística. Era alguien genial. Sin mucho esfuerzo lo era. Kid era intrépido, audaz, un sujeto rudo, no de los que se esconden y huyen. Upper Darby, Pensilvania, 6 de febrero de 2020, 8 p.m. 4 días antes. Fue la noche que Kit desapareció. Entró, subió las escaleras y se cambió. Cuando bajó, tomó varios trozos de pizza. Y dijo, nos vemos luego. Dottie dijo que se fue en su auto plateado. Desde esa noche no
lo volvió a ver ni supo nada de él. Este caso se volvió una prioridad. Se introdujo a Kit en la Base Nacional de Datos como persona desaparecida y a partir de ahí seguimos una serie de procedimientos. Llamamos a los hospitales locales, morgues, cárceles, refugios para personas sin hogar, cualquier otro lugar donde creíamos que podría estar Kit, pero sin éxito. También solicitamos al proveedor de telefonía los registros de su teléfono. Y luego emitimos una alerta tanto para Kit como para el vehículo plateado de Dottie. En mi investigación sobre Kit, hallé un informe del 28 de enero de 2020, donde fue víctima de un disparo. Eso pasó unas 2 semanas antes de su desaparición. La policía acudió al hospital e intentó interrogarlo. No quiso identificar a la persona que le disparó. Tenía razones para creer que Kit temía por su vida en ese momento. Todos pensamos que estaba relacionado con su desaparición. Me enteré de eso días después del incidente. Le pregunté quién lo hizo, pero no me lo dijo. Entonces Kit intentó protegerme para que no me preocupara por él. Creo que Kit tenía algunos asuntos ocultos, algunos secretos. Mi trabajo era clasificar toda la información que recibíamos y en cierta medida profundizar en su vida. Al interrogar a su familia, nos indicaron que él y alguien llamado Michael De Luca fueron amigos desde la infancia. Michael y Kit eran muy buenos amigos. Siempre estaban en mi casa, en las fiestas de cumpleaños. Él cuidaba de mí, de Kit y los demás, y no nos preocupábamos ni temíamos de nada cuando estábamos con él. Michael De Luca era uno de nuestros mejores amigos, nuestro hermano. Empecé a investigar a Michael De Luca. Tenía una apariencia muy distintiva. Cabeza rapada, tatuajes en toda la cabeza y el cuello. Era imposible no reconocerlo. Michael De Luca también tenía un extenso historial delictivo, un historial violento. Había salido hace poco de prisión por dispararle a su novia. Al parecer, después de dispararle, le dijo, levántate, sabes que te amo. Tuvo una infancia y una crianza difíciles. Su familia no tenía mucho dinero. Sus padres se divorciaron cuando él era aún muy pequeño y tenían que arreglárselas para sobrevivir. Siempre veíamos a los hermanos y hermanas menores de Mike descalzos corriendo por el vecindario en pañales. Supimos que cuando salió de prisión, creyó que asumiría el papel de líder del grupo local del club de moteros Warlocks. La organización de los Warlocks, concretamente los Harpy Warlocks, está formada por el 1% de la población de Filadelfia y los condados vecinos. Para la mayoría de estos moteros, la violencia es su sello particular. Muchos miembros de estos grupos son criminales habituales.
Kit no era miembro del club, pero sin duda se rodeaba de personas peligrosas que podían traicionarlo en un abrir y cerrar de ojos. Cualquiera pudo ser el responsable de su desaparición. Algo interesante que descubrimos fue que Michael De Luca también estaba desaparecido. No lo encontramos. Pensamos que podría estar relacionado con la desaparición de Kit. Estábamos confundidos porque empezamos a recibir mucha información de varias fuentes. Quienquiera que fuera el responsable de la desaparición de Kit dificultó mucho la investigación. Pero tuvimos un avance en el caso cuando un patrullero encontró el auto de Dottie en Kensington. La última vez que vieron a Kit fue el 6 de febrero de 2020 en el condado de Upper Darby. Salió en el auto de su madre, que era plateado. Los investigadores emitieron una alerta buscando el auto. Días después, lo hallaron en Kensington. Vecindario de Kensington, Filadelfia, 13 de febrero de 2020, 9:43 p.m. Desaparecido, 7 días. Al hallar personas o vehículos en el vecindario de Kensington en Filadelfia, lo primero que pienso es que están implicados en las drogas. Es un supermercado para heroína y drogas. Personas de todo el país van a Kensington a consumir heroína. No es extraño ver a decenas de personas dobladas por la cintura mirando al piso. Esa área es una cloaca. Los detectives se preguntaron por qué el auto de la señora Palombo estaba en Kensington y dónde estaba Kit. Primero, Kit nunca dejaría mi auto por ahí. Y segundo, no iría a Kensington. Tuvo problemas con las drogas cuando era joven, pero llevaba más de 10 años sin consumir. Creímos que tal vez alguien dejó el auto en Kensington para que pareciera que Kit recayó. Creyeron tener el plan perfecto para deshacerse de él. Revisaron el vehículo en busca de huellas y evidencia física, pero lo limpiaron. Intentaron ir un paso adelante de la policía. Fue complicado. Quien sea que lo haya hecho se esforzó mucho por ocultar su crimen. Fue muy cruel y calculador. Pensé, ¿qué le pasó a Kit? ¿Era un posible caso de homicidio? ¿Dónde está el cuerpo? Cuando supe que hallaron el auto en Kensington, hablé con Dottie, la madre de Kit, para tratar de entender qué fue lo que sucedió. Todas las noches me preguntaba, ¿dónde está Kit? Mi mejor amigo, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Dónde está mi hermano? Lo publicamos en las redes. Estuvimos casi 24 horas del día buscando pistas de personas que pudieran saber algo de él. Al mismo tiempo, el mejor amigo de Kit y miembro de los Warlocks, Michael De Luca, seguía desaparecido, algo que no era normal. Intentamos encajar todas las piezas del rompecabezas. Debíamos dilucidar, analizar cómo Michael De Luca entraba en la investigación. Pero mientras investigábamos la desaparición de Kit, corrió el rumor de que quizá era informante de la policía. Varios miembros de los Warlocks creían que era un soplón. Supimos que hubo un incidente entre Kit y un miembro del grupo de moteros Warlocks llamado Buck Evans. Kit vivía en una casa, propiedad del hijo de Buck Evans. Al parecer, el hijo de Buck vendía drogas en esa casa. Poco después de que Kit se fuera de ahí,
La policía hizo una redada y detuvo al hijo de Buck, y él pensó que Kit delató a su hijo. Lidiamos con Buck Evans antes en distintas ocasiones en la policía de Upper Darby. Entró y salió de prisión por una serie de delitos, pero hablé con los organismos competentes, la policía y los detectives implicados. Me aseguraron que Kit no era un informante de la policía o soplón. Creo que lo peor que se puede hacer donde vivimos es delatar a alguien, ser un soplón. Kit vivía bajo un código, era leal, pero se juntaba con sujetos muy peligrosos. Ellos podían traicionar a cualquiera. Todo estaba sobre la mesa. Y nos preguntábamos qué pasó. Upper Darby, Pensilvania, 6 de marzo de 2020, 1:45 p.m. Desaparecido, un mes. Todos intentamos mantenernos con esperanza y positivos, pero cada vez era más difícil permanecer positivo y optimista al pasar las semanas. Con el paso de los días, supe que estaba muerto, porque llevaba mucho tiempo lejos de nosotros. Pensamos que Kit pudo ser víctima de un homicidio, pero en ese momento seguía como persona desaparecida. Y sin un cuerpo, sin localizarlo, no había nada a menos que alguien nos llevara a él. Y eso nos estancó un poco. Había varios hechos. Kit desapareció, no sabían dónde estaba. De Luca desapareció, no sabían dónde estaba. Eran amigos cercanos. ¿Fue coincidencia que ambos desaparecieran al mismo tiempo? Sabíamos que a Buck Evans, miembro de los Warlocks, no le agradaba a Kit. Descubrimos que tenía una orden de arresto por violar la libertad condicional. Fuimos tras él a ver si nos contaba lo que pasó. Interrogatorio. El momento decisivo fue cuando trajeron a Buck Evans. Ahí se intensificó la investigación. Central de Policía de Filadelfia, 12 de marzo de 2020, 2:05 p.m. Desaparecido, 35 días. Al empezar el interrogatorio, a Buck Evans, miembro de los Warlocks, sabíamos que debíamos jugar bien las cartas. Sabíamos que a Buck Evans no le agradaba a Kit Palumbo. Lo llevamos a la Central de Policía de Filadelfia. Interrogatorio a Buck Evans. De inmediato, Buck Evans admitió que fue él quien le disparó a Kit ese 28 de enero. Discutí con él y le disparé 2 veces a la pierna. ¿Le disparó? Sí, así es. Porque se llevaron a mi hijo. Corrió el rumor entre la gente de que tal vez Kit delató a su hijo y lo arrestaron, Sí, ¿es le verdad? disparé en la pierna. Me dijo que fuera sincero. Si Buck admitía que le disparó a Kit antes de su desaparición porque creía que él delató a su hijo, surgía la pregunta de si le disparó y asesinó a Kit Palumbo. Buck Evans era el único sospechoso y la única pista que teníamos, y decidimos investigar la información que él nos brindó. Hay algo que debe entender. Bueno, dice que si alguien le falta al respeto a un miembro del club, ustedes manejan eso a su manera, Sí. ¿no es así? Los miembros del club así lo resuelven. Sí. Alguien externo diría, ¿por qué diablos le disparó? ¿Entiende? Y no quiero que alguien cambie la versión y diga, Bucky le disparó 2 semanas antes de desaparecer. Es obvio que él lo asesinó. ¿Entiende lo que digo? Todos piensan que lo hice, pero rayos, yo digo no lo hice, ¿entiende? Interrogatorio. Luego, Buck Evans nos dijo que antes de que Kit desapareciera, sucedió algo entre él y Michael De Luca en el club de los Warlocks en el suroeste de Filadelfia. No me gusta ir ahí. Cada vez que voy al suroeste de Filadelfia siempre pasa algo malo. Fue difícil para mí entender lo que
pudo haber ocurrido entre Mike DeLuca y Kit Palumbo porque ellos eran amigos de la infancia. Kit confiaba en él. ¿Michael DeLuca asesinó a su mejor amigo? Había que verificar la información que brindó Buck Evans. Silencio. En interrogatorio. Obtuve una orden de registro para el Club de los Warlocks. Era una edificación de 2 pisos. El club estaba en el primer piso. La mesa en la cocina tenía grabado Warlocks en ambos lados. Warlocks. Había un letrero del club, partes de motocicletas, elementos particulares que indicaban que este era un club de moteros. Buscamos evidencia física de un crimen. Se removió la alfombra. Tomamos fibras de la alfombra y las paredes pintadas de negro. Algo raro. Pero a medida que se examinaba más de cerca la pintura negra, se veían salpicaduras de sangre. Hice esto durante años, pero es difícil limpiar la sangre en una escena del crimen. Por fin, después de varios intentos por despistarnos, teníamos evidencia crucial de que algo sucedió allí. Si a Kit lo asesinaron en el club, los involucrados se creyeron más listos que la policía, porque no lo hallaban y no tenían el cuerpo. Después de registrar el club, dejamos a un oficial en la propiedad porque seguíamos procesándola, y una mujer llamada Donna Morelli, quien al parecer era la líder de los Warlocks, y fue hasta allá indicando que era la dueña del lugar y quería saber qué pasaba. Supimos que Donna Morelli estaba casada con el líder de los Warlocks, pero esa persona murió y en cierta manera heredó el club. Nos preguntamos, ¿Michael DeLuca le disparó a Kit dentro de esa propiedad? Le pregunté dónde se quedaba DeLuca. Donna dijo que él vivía en el club, pero no lo había visto desde hace días. Podría estar en alguna parte de West Coast. Nos dio información por partes para que se viera que estaba colaborando, cuando en realidad sabía que nunca lo encontraríamos porque huía de la policía. Upper Darby, Pensilvania, 2 de abril de 2020, 8:30 p.m. Desaparecido, 56 días. Por ese entonces nos llegó el registro del celular de Kit. Descubrimos que antes de su desaparición, el teléfono sonó por última vez en el área del cementerio de Mount Moray. Es el más grande de Pensilvania. Tiene más de 80 hectáreas. El cementerio Mount Moray es enorme, tal vez tiene unas 3 o 4 manzanas. Es largo, profundo y ancho. Alberga personas de antes de la Guerra Civil, a condecorados de medalla de honor, dignatarios, celebridades, y los investigadores se cuestionaban si Kit Palumbo estaba en el cementerio. Luego supimos que la casa de Donna Morelli estaba detrás del cementerio. Y también nos llamó la atención que era miembro de la Junta de Amigos del cementerio Mount Moray. No pasamos por alto que Donna tenía acceso a todo el cementerio y nos preguntábamos si estaba involucrada. Ocultar un cuerpo en un cementerio es ingenioso. Al ver la cantidad de lápidas, tumbas y mausoleos que hay,
Tal vez sea como buscar una aguja en un pajar. Teníamos la tarea de hallar un cuerpo en un cementerio. ¿Qué mejor manera de esconderlo que en un lugar que está lleno de ellos? El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera. Cementerio de Mount Moriah, suroeste de Filadelfia, 3 de abril de 2020, 7 a.m. Desaparecido, 57 días. Era 3 de abril de 2020. Buscábamos evidencia de Kit y comprendí que el cementerio era enorme. Realmente me pareció una labor muy complicada. Creo que teníamos de 20 a 25 oficiales recorriendo el cementerio, buscando algún indicio de algo que se cambió o se alteró hace poco, o tal vez una tumba recién cavada. Cuando caminaba allí, estaba abrumado. No creí que hallaríamos a Kit. Estuvimos dando vueltas por mucho tiempo. Y luego, uno de los oficiales que estaba con nosotros notó una lápida grande que parecía estar algo fuera de lugar. Y tenía ciertas marcas recientes de movimiento. Eso despertó aún más nuestras sospechas. Eran marcas que no debían estar ahí. Y muchos se preguntaban qué había ahí. Según el monumento, la última vez que enterraron a alguien ahí fue en 1810. Obviamente era algo que había que explorar. Y realizamos esa tarea en específico. Llevamos nuestra cámara endoscópica, le acoplamos una linterna y la introdujimos en una de las grietas. Todos nos sorprendimos con lo que había allí. Pensamos, ¿será posible? ¿Kit está ahí abajo? Teníamos que averiguar qué había dentro de dicha tumba. No teníamos la capacidad de mover la lápida. Pesaba más de 1000 kilogramos, por lo que pedimos ayuda a los bomberos de Filadelfia. La unidad llegó y movió la lápida lentamente. Recuerdo que el detective Bambersky y yo nos miramos con cara de asombro. No podíamos creerlo. Me sorprendió que al quitar la lápida era muy grande ahí abajo. Era una estructura masiva que jamás lo creerían con tan solo verla desde arriba. Una enorme tumba subterránea. Era de película. Quizás eran unos 6 metros hasta el fondo de la tumba. Fue el encuentro de Drácula con los hijos de la anarquía. En ese momento pedí una escalera y descendí. Nunca lidié con algo así en mi carrera. Era una estructura de ladrillo que formaba una cúpula y había varios ataúdes en el fondo. Uno de los investigadores, al examinar más de cerca, notó que no había uno, sino 2 cuerpos recientes. Uno era irreconocible. Estaba en avanzado estado de descomposición, con una cuerda alrededor del cuello. Pensamos que la víctima sufrió una muerte violenta. Luego, analizamos el otro cuerpo y lo identificamos como el de Kit. Aún podía reconocérsele por sus rasgos faciales. Aún llevaba en el cuello la uña de guitarra que su madre le regaló.
vimos que a Kit le dispararon 2 veces en la cabeza. Había una lona azul y estaba la alfombra. Parecía que todo el relleno de la alfombra pertenecía al club de los Warlocks y lo arrojaron al fondo de la tumba. Creímos que había más de una persona involucrada y querían librarse de esto. Pero no sabíamos quién asesinó a Kit Palombo o qué le sucedió a Michael De Luca. Esa fue una de las formas más ingeniosas que vi para deshacerse de un cuerpo. Cuando hallamos a Kit, me sentí aliviado de finalmente darle a Dottie el cierre que tanto necesitaba. Lo buscamos por 8 semanas. 2 detectives tocaron la puerta. No esperaba buenas noticias. Pregunté qué sucedió y me dijo, le dispararon. Como madre, perder a un hijo jamás se supera. Mi mejor amigo de toda la vida, mi padrino de boda. Matthew Sonderman, mejor amigo de Kit. Él se había ido. Él no iba a regresar. Me rompió el corazón y sucedió lo impensable. Kit estaba muerto. Al encontrar los 2 cuerpos en el cementerio, teníamos curiosidad por saber si miembros de los Warlocks usaban el cementerio como vertedero. Sabíamos que Donna Morelli era la supuesta líder de ellos y obtuvimos una orden de registro para su casa. Fotos de la investigación. Hallamos muchas armas pequeñas y un montón de rifles. También confiscamos la camioneta roja de Donna Morelli. Y en la parte de atrás se hallaron 4 fibras marrones de alfombra que coincidían con las fibras de la tumba y del club de los Warlocks. Entonces, todo el caso comenzó a materializarse. Al hallar su cuerpo, supimos que fue un homicidio. Sabíamos que asesinaron a Kit en el club, pero no sabíamos quién lo hizo. Y todos se sorprendieron al descubrir quién era el responsable. Central de Policía de Filadelfia, 3 de abril de 2020, 5 p.m. Kit Palombo desapareció por 2 meses. Cuando recuperamos su cuerpo, se catalogó como homicidio. Ahora debíamos averiguar qué le sucedió a Kit. Sabíamos que la propiedad de Donna Morelli, líder de los Warlocks, estaba detrás del cementerio Mount Moray. Pensamos que ella o cualquier miembro del club de moteros Warlocks era responsable del homicidio de Kit. Debíamos lograr que alguien hablara de lo sucedido. Llevé a Donna Morelli a la unidad de homicidios para interrogarla. Admitió que Michael De Luca y otro integrante de los Warlocks, Billy Gibson, sacaron el cuerpo de Kit del club. Lo subieron a la parte trasera de la camioneta y lo llevaron a su casa. Indicó que ella fue quien luego abrió la tumba para De Luca y Billy Gibson. Dije, ¿qué quieres que haga? Y respondió, tienes que mostrarme cómo abrir eso. Por ahora, explíqueme todo Sí, el yo escenario. dije- ¿Y usted condujo la camioneta No, o caminamos. caminaron? ¿A dónde caminaron? ¿A cuál tumba fueron? No sé el nombre de la tumba, estaba en el círculo. Ajá. Era la más cercana que conocía. Le dije que trajera unos maderos y que buscara una barra. Porque usted sabe abrirlas. Le pregunté cómo abrió una lápida de 1000 kilogramos. Y respondió, detective, puedo mover una barrera de concreto con un madero.
Al interrogar a Donna Morelli, nos dio un video de su teléfono. Imágenes del video. Claramente muestra a Michael De Luca y a Billy Gibson estacionando en la parte de atrás de la propiedad de Donna Morelli en su camioneta. Y, aunque no se viera el cuerpo de Kit, se puede ver la alfombra y el relleno, pertenecientes al Club de los Warlocks. Teníamos que hablar con De Luca y Billy Gibson, pero no encontramos a Michael De Luca y obtuvimos una orden de arresto para Billy Gibson. Cuando regresamos a la central, nos dijo en detalle lo que pasó con Kit Palombo. Sé quién le disparó a Kit. Bien, Sí. ¿y quién es esa persona? Caos. Michael De Luca era conocido como Caos, un apodo muy acertado. Se me acercó y puso el arma en mi cabeza. Dijo, si quieres ser un Warlock de verdad, mantén la boca cerrada. Si no, te mato a ti, a tu familia, a tus hijos. Mataré a todos. Como recompensa por participar en el homicidio, Billy Gibson dijo que lo aceptaron como miembro oficial de los Warlocks. Conocíamos a Buck Evans, seguía en prisión por lo de la libertad condicional. Acusó a Michael De Luca y tal vez también estuvo involucrado en el asesinato. Teníamos que regresar con Buck Evans. ¿Pudo llamar al 911 y decir, acaban de asesinar a mi amigo Kit Palombo, ¿no lo cree? Lo intenté en la casa. Dije, no, saquémoslo. Llamemos al 911, que parezca que alguien más lo hizo. Solo quise ayudarlo. Me puso un arma en la Entiendo. oreja. Bueno. Tenía sangre en mi cara. Este tipo estaba listo para matarme. No me Fue un importa lo asesinato. que digan los demás. Él es un maníaco. Simplemente lo es. Silencio. Cada uno de los testigos contaba la historia de una forma que minimizaba su participación. No era inusual para nada. Mike De Luca no estaba para defenderse. No logramos encontrarlo en ese momento. El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera en la... De inmediato, nos pusimos en marcha para localizar y arrestar a Michael De Luca. Casualmente, nos enteramos de que la policía lo detuvo en Cheyenne, Wyoming. La policía halló un arma cargada en el vehículo de Michael De Luca y lo arrestó por eso. Buck Evans, Billy Gibson y Donna Morelli todos señalaron a Michael De Luca. La coherencia de una de sus historias de lo que sucedió demostró que decían la verdad sobre el asesinato de Kit. Interrogatorio. ¿Aún se considera miembro del Club de los Warlocks? Prefiero no responder eso. ¿Quiere hacer una declaración? No. Creemos que la noche que asesinaron a Kit estaba en el auto de su madre. En algún punto se reunió con Buck Evans y Billy Gibson y fueron al club. De Luca sacó el arma y, sin ningún motivo, le disparó a Kit en la cara 2 veces. Donna fue quien abrió la tumba. Y metieron el cuerpo de Kit allí. Había varias barras, palancas y rodillos de acero.
retiró los rodillos y regresó todas las herramientas a su propiedad. Donna Morelli les dijo a todos que se quitaran la ropa y procedió a quemarla. Luego De Luca les ordenó a Evans y a Gibson que fueran al área de Kensington y dejaran el auto de la madre de Kit. Después regresarían como si nada hubiera pasado. Michael asesinó a su mejor amigo por razones egoístas. Creía que Kit Palumbo era un soplón, era alguien siniestro. Justicia. Michael De Luca se declaró culpable de homicidio en tercer grado. Además de la condena de 10 años por el caso de Wyoming, recibió una sentencia de 15 a 35 años en Pensilvania. Buck Evans y Billy Gibson se declararon culpables por obstrucción a la justicia, obstaculización y cargos relacionados por deshacerse del cuerpo de Kit. Averiguamos que el otro cuerpo que se halló en la tumba era de David Rosillo. Pertenecía a los Warlocks. Lo asesinó a tiros un miembro llamado Michael DiMauro a finales de diciembre de 2017 o a principios de 2018. Oficina del Fiscal del Distrito. Para el caso de David Rosillo, nos basamos mucho en el testimonio de Donna Morelli. Y se le concedió inmunidad por su papel en ese homicidio. Por el asesinato de Kit la condenaron a una pena de entre 11 y 23 meses, seguida por libertad condicional. Nunca imaginé que alguien llegara tan lejos para deshacerse de un cuerpo y ocultarlo. Y sinceramente funcionó. No creo que hubiéramos hallado a Kit, de no ser por el hecho de que un oficial de la policía vio que la lápida estaba movida. Pudimos darle descanso a Kit y nos alegramos mucho de haberlo hecho. Cuando considero lo que pensaría Kit esa noche, cuando vio que le haría eso, no puedo imaginar lo que pensó, porque era su mejor amigo apuntándole al rostro. El siguiente programa continúa.